Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adriana y yo conversamos con el licenciado Pedro Sadé sobre los intentos para privatizar 5 cuerdas de terrenos públicos del balneario de Carolina. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro programa de Radio Independencia. Acá con ustedes Adriana Gutiérrez Colón como de costumbre y el compañero Andrés González Verdecía. Saludos mi gente. Desde la última vez que hablamos estuvimos comentando sobre varios asuntos que estaban ocurriendo en la Asamblea Legislativa, entre ellos pues uno de los más sonados, la derogación de la Ley 80. Si mal no recordamos, tú me corriges Andrés, la última vez que estuvimos hablando sobre este asunto se había aprobado el proyecto en el Senado y se estaban llevando a cabo vistas públicas en la Cámara de Representantes y comentamos lo fatal que estaban yendo las vistas públicas. Se me había olvidado ese detalle. Sí. Y el asunto, decíamos que un poco la diferencia grande entre uno y otro proyecto era el asunto de la prospectividad. Que no es otra cosa que la Ley 80 no sería de aplicación a los empleados de nuevo reclutamiento a partir de la aprobación de esta medida. Pues ok, la medida pasó a la discusión en la Cámara de Representantes y según lo adelantamos y comentamos en el programa, la Cámara eliminó estas cláusulas de la prospectividad. Pero entonces nos sorprendió a todos porque... A todos, sí, a todo el mundo. Nos veíamos venir que iban a eliminar la prospectividad, pero entonces añadieron un fondo de compensación. Qué cosa más ridícula. Sí, con dinero público. Entonces no nos hace sentido porque parte de las razones que se están tomando en consideración para la derogación de esta ley se debe a economizar dinero, pero entonces ahora este proyecto, esta enmienda que hace la Cámara es para crear un fondo para las personas que las despidan injustificadamente. Es un fondo de $1 millón, pero me parece que es una medida transitoria que duraría hasta el 2021. O sea, qué cosa más ridícula, que uno lo dice y hasta suena difícil de creer, pero entonces, en otras palabras, el Estado, el pueblo de Puerto Rico, estaría ahora pagando por los despidos injustificados de los patronos. Los pagaban los patronos. Increíble. Sí, no comprendemos esto, nada. Es que es incomprensible, no es que no entendamos lo que sucedió. Es incomprensible. Nada, esto pasó en la Cámara de Representantes la semana pasada. Te quedó ahí como en la lenta. Sí, de Representantes. Ya yo estoy perdiendo. Es el calor. Hay un calor y vamos a someter a un calor a nuestro invitado de hoy. Como siempre. Pero sí, es pero hoy, que las temperaturas están... Hoy está particularmente caluroso. Me está sudando la espalda y todo, yo creo. Entonces, ya sabemos que se aprobó en la Cámara el proyecto del Senado para la derogación de la Ley 80, pero con estas enmiendas. Ahora estamos esperando a ver qué va a pasar en el Senado con la medida. Hoy, mientras estábamos grabando este programa, martes 19, había una reunión de caucus para discutir qué va a pasar con la Ley 80 y cómo el Senado va a estar trabajando, atendiendo esta medida. No se sabe lo que vaya a pasar, al menos no mientras estamos grabando este episodio, pero todo indicaría a que el Senado no cuenta con los votos para que se apruebe tal y como viene de la Cámara de Representantes. Eso decía en la prensa y, ¿verdad? Por supuesto, esto continúa la pugna entre, digamos, gobierno y junta versus Tomás Rivera Chats, el tiburón blanco en el Senado. Sí, de hecho, apunté por aquí una cita del senador Abel Nazario que dice, puede ser chantaje de la Junta, pero es la realidad. Y si somos colonia, pues es lo que tenemos. Así que yo la apruebo como me digan que la apruebo. Yo no sabía que ibas a tirar eso y como que me dio... Esa última línea la añadí, pero sí dijo eso. Pero dijo, es chantaje de la Junta, pero pues somos una colonia y esto es la que de verdad que retrato del colonizado, porque es increíble como en muchos PNP y en muchos populares, ellos descubrieron o admiten ahora que somos colonia, pero entonces en lugar de reaccionar como reaccionaría una persona común y corriente del planeta, pues dicen, bueno, pues entonces la acato.
En lugar de decir, diablo, somos colonia, eso debería ser ilegal ¿sabes? Eso no se puede obedecer. Pues nos dicen, pues, somos colonia, así que vamos a someternos. Pero chica, tú me exacerbas con esas noticias. Bueno, pero es que tengo que compartirlo, tengo que desahogarme contigo, con la gente que nos escucha. Pero nada, esa es la que hay con el proyecto de derogación de la Ley 80. Quizás cuando salga el programa tendríamos noticias nuevas sobre esto, no lo sabemos al momento. Otra de los asuntos que ha estado, ¿verdad? ¿Quieres mencionar algo más sobre este proyecto, Andrés? No. Sobre este proyecto no. Vamos a dejarlo ahí. No sabemos, ¿verdad? Cuándo se va a aprobar o si no se va a aprobar, pero seguiremos pendientes. Seguiremos pendientes y estaremos dando detalles según fluya la cosa en la Asamblea Legislativa. Bueno, ahora Andrés, otro de los asuntos que han estado ocurriendo es la aprobación de La presentación, vamos. Pues la presentación de un proyecto para un nuevo Código Civil. Esto es un asunto muy importante. Era ya un secreto a voces, no tan secreto porque se había adelantado. Pero el gobierno no había presentado ninguna medida concreta para enmendar o hacer un nuevo Código Civil. Sí lo hizo... Una nota al calce, nuestro Código Civil actual data del 1930. Sí, y a su vez, de 1930 y basado, ¿verdad?, en los códigos del siglo XIX, el que Napoleón, back in the day, impuso por allá en España y esparció con su imperio, y eso todavía ha perdurado, claro, versus la monarquía. Vamos a tener un poquito de contexto, pero eso ha perdurado y en cierta medida, y en gran medida, todavía lo tenemos. El código nuestro es de 1930 y ha sufrido enmiendas, pero una enmienda abarcadora, actualizadora, digamos, de todos sus libros y sus componentes, no se ha hecho en gran medida porque hay ciertos temas, particularmente el libro de familia, que crean mucha pasión y en particular que grupos fundamentalistas, ¿verdad?, sabemos y que brincan, que van a brincar y que tienen unos intereses muy particulares en que ciertos temas o no se actualicen o en todo caso se recrudezcan y se retrotraigan al pasado. Entonces, pues eso se presentó con bombos y platillos esta semana. Se presentó también oficialmente a algunos de los miembros muy distinguidos, algunos de ellos, ¿verdad? Profesores y profesoras que han estado trabajando tras bastidores en la confección de este nuevo cuerpo legal. Que no es tarea sencilla tampoco. No, y en esta, ¿verdad?, hay que ser un poco sensato porque desde 1997 creo que es, se creó hace mucho tiempo la comisión conjunta permanente para la revisión del Código Civil, donde gente muy capacitada trató de hacer unos cambios, ¿verdad?, pero más de 20 años después nunca se pudo llegar a aprobar un código por las razones que ya un poco adelanté. En este caso, entonces, el año pasado se excluye a Denis Márquez, cosa que es ilegal, porque por ser minoría y único portavoz, ¿verdad? Nosotros tenemos representación en todas las comisiones. Por eso es que Denis no puede dividirse físicamente en todas las comisiones, en todas las vistas públicas, todo el tiempo. Pero se le excluye esa comisión y nosotros brincamos y se lo dijimos al presidente de la Cámara y ahí vamos a recurrir al tribunal. No lo hicimos porque en última instancia esa comisión se dejó sin efecto y resulta que la comisión de los jurídicos de la Cámara, presidida por María Milagros Charbonnier, Tata Charbonnier, se ha encargado de esto. Entonces, yo participé en un foro del Colegio de Abogados hablando sobre nuestra postura y qué creíamos de la revisión del Código Civil. Está por ahí en nuestra página de Facebook, si la quieren buscar, está bien chévere. Claro, y decíamos que, bueno, puede ser bueno o puede ser malo, pero no se había hecho público y no sabemos quiénes son las personas que componen ese grupo. Ahora más o menos sabemos, hay profesores ahí muy conservadores, aunque hay gente capacitada. Está Carlos Pérez, que es un asesor de María Milagros Charbonnier, que es un sacerdote que ha sido muy enfático en su discurso de odio hacia las comunidades LGBT en años recientes aquí en Puerto Rico. O sea que evidentemente sabemos que con respecto a algunas cosas, particularmente el libro de familia, lo que tenga que ver con el aborto, lo que tenga que ver con cualesquiera derechos de los homosexuales, ya sea matrimonio, de personas del mismo sexo, posiblemente adopción y muchas otras cosas, va a haber unos choques y inevitablemente, y nosotros no vamos a apoyar unas medidas que incorporen eso. Para ser un poco sensato, ciertamente es posible que en el 90% de los asuntos del Código Civil, que es, y lo debimos haber dicho al principio, ¿no?,
el cuerpo legal que pretende regular todas las relaciones, digamos, de nuestra sociedad, entre los seres humanos, también el comercio, la propiedad y muchas otras cosas, se supone ¿verdad? Bajo nuestra tradición civilista, que se codifiquen en ese cuerpo legal. O sea, que es importantísimo. Y de nuevo, en casi todo seguramente hay consenso. Lo que pasa es que va a haber un porcentaje de cosas ahí que son tan importantes que ciertamente podrían ameritar votarle en contra a lo que venga, pero no lo sabemos. Todavía acaba de presentarse el proyecto, tiene casi 1000 páginas, tiene como 700 páginas. Es algo muy técnico y nosotros en la medida de lo posible estaremos utilizando este foro para explicarlo o traer gente que pueda hablar de distintas cosas. Ya es una teoría que tenemos para este veranito. Es para verano, ellos lo presentaron, pero adelantaron que su pretensión es que haya vistas públicas desde agosto. Incluso alguna gente dice que no se va a poder aprobar este cuatrienio, pero no es algo que se vaya a atender en esta sesión ordinaria. Al menos eso dicen y esperamos. Antes de terminar y pasar a la entrevista con nuestro invitado, valga la redundancia, sobre otro tema muy importante, tengo que decir que otro asunto que salió un poco de la nada sobre ese código civil es la posibilidad, y esto los abogados lo van a entender, de que en la responsabilidad civil intracontractual un cambio fundamental, gigantesco, que lo que tienen que saber hasta ahora es que va a perjudicar brutalmente a las víctimas de un daño. O sea, actualmente, si yo voy por ahí cruzando la calle, me choco un carro y hay 5 personas son responsables, ¿verdad? O estaban en el carro y hay una responsabilidad, pues a mí me responde por ese daño, y estoy simplificando, abogados técnicos que quieran echar lodo, pues a mí me responden todo, ¿verdad? Por el daño que yo sufrí. Bueno, porque a mí qué me importa, me rompieron y me ocasionaron 20,000 pesos en daño, pues a mí me responde cualquiera de los que me causó el daño y me responde por todo el daño que me ocasionó. Lógico, porque yo soy la víctima. Pues va a haber un cambio fundamental que me va a perjudicar el dinero que yo recibo. Y que entonces va a ser más difícil, lo importante es que va a ser mucho más difícil el que yo pueda recuperar y resarcir el daño ocasionado. Y eso es un cambio malo. Y muchísimos abogados y abogadas, incluso algunos miembros de esa comisión, ya ¿verdad? Tienen sus reparos en cuanto a esos cambios sugeridos. Así que eso es algo a lo que tenemos que estar muy pendientes. Y para hablar sobre los intentos para privatizar 5 cuerdas de terrenos públicos del balneario de Carolina, tenemos con nosotros de invitado al licenciado Pedro Sadé. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad que se nos da para conversar sobre este tema. Sobre el licenciado Sadé, me gustaría decir que además de que lo conozco de mi tiempo en la Escuela de Derecho, sé que era pues el director de la clínica ambiental, el de la clínica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y es bueno aclarar que en Puerto Rico puede haber varios o quizás muchos abogados que se llamen, ¿verdad?, especialistas en derecho ambiental, pero en muchísimas ocasiones no se utilizan esas destrezas necesariamente para proteger el ambiente. Y yo creo que el licenciado Pedro Sadé es uno de esos abogados, ¿verdad?, que ha puesto su práctica para que mejore y se proteja el ambiente. Así que en realidad es un abogado ambientalista. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted nuevamente por acceder a esta entrevista. Recientemente se aprobó en la Cámara de Representantes la resolución conjunta del Senado 94. Antes de entrar a discutir sobre qué se trata esta resolución, nos gustaría que usted nos diera un poco de trasfondo sobre cómo comenzó toda esta disputa con estas 5 cuerdas de terreno en el balneario de Carolina. Sí, bueno, eso es a modo de invitación de conversar un poco sobre trasfondo histórico de ese terreno. Y sin embargo, no solamente es una invitación a conversar sobre el historial particular de estas 5 cuerdas y de las cuerdas que comprenden el balneario de Carolina en general, sino otros temas políticos filosóficos más amplios que muchas veces pues no tenemos tiempo, ni los medios, ni nosotros, de conversar. Y que yo personalmente tengo un gran interés en ello. Uno de ellos es la relación de la conservación de los recursos naturales y la salud ambiental
y nuestro destino político. Me interesa el tema porque pues a menudo estas luchas de protección de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente y la salud ambiental, pues las encontramos desligadas de problemas de nuestro destino político, concretamente de la independencia o de la solución política que no sea estrictamente la independencia. Y me remonto ahí a personas como Juan Antonio Corretger, que se le conoce como una persona que defendió lo que él llamó la patria geográfica, o sea, lo físico de nuestra patria. Y siempre me ha interesado ese tema. Y en resumen, estamos hablando de un concepto en que los recursos naturales lo vemos como con gran importancia para la patria que queremos hacer, ¿verdad? Esto necesita abundarse más, necesita estudiarse más, pero como marco de referencia. Luego también, como marco general, está el asunto de los bienes públicos y la justicia social que acompaña a los bienes públicos, en el sentido de que hay que contestar si es para unos pocos o no es para unos pocos, quiénes los van a disfrutar, quiénes no, cuándo vamos a permitir que se privaticen, porque el destino de muchos de estos terrenos y costas está vinculado a si es que se van a privatizar bajo la teoría neoliberal de que entonces viene un capital, lo explota y se crean empleos. Y si ustedes ven las justificaciones de las resoluciones que vamos a ver hoy, lo que vemos es eso retratado. O sea, un razonamiento neoliberal de que vamos a promover la inversión de capital y eso nos va a traer la felicidad y los empleos. ¿Okay? Así es que esos son dos referencias más amplias. Puede haber otras, pero al menos dos que mantenemos en mente. Bien, en los años, en la década de 1940, el gobierno de Puerto Rico inició un proceso de expropiación de terrenos en toda esa área donde está el aeropuerto internacional en este momento, con el objetivo de precisamente construir el aeropuerto. Y se expropiaron unas 1.200 cuerdas. Y como sabemos, una expropiación va destinada a un fin público. No se supone que uno expropie para ponerlo en manos privadas. Así es que esas 1.200 cuerdas, con el tiempo, produjeron las 50 cuerdas, que es la que nos trae a la controversia del día de hoy. En el 1965, de la finca matriz donde se vaciaron todas esas fincas expropiadas, se segregaron 50 cuerdas para destinarlas para el balneario que antes se llamaba de Isla Verde, pero eventualmente el balneario de Carolina. Y eso ocurrió en una escritura de compraventa en el que la autoridad de puertos, antes la autoridad de transporte, traspasa a la compañía de fomento recreativo las 50 cuerdas con el objetivo específico de dedicarla a un balneario público. Sabemos que en San Juan, aunque sí hay playas y las hay muy lindas, este es el único lugar en el área metropolitana que tiene fácil acceso y que es el único balneario que hay para la gran población del área metropolitana.
Eso es importante porque todas las transacciones que vamos a ver, inclusive los trasfondos que se citan para las resoluciones conjuntas sobre las cuales vamos a hablar aquí hoy, ni siquiera mencionan, evaden totalmente reconocer el origen público, no solamente por expropiación, sino por destino de esa escritura de 1965, y nunca un juez, un tribunal ha adjudicado esto. Lo hemos planteado. Nunca han adjudicado ese asunto. No se ha adjudicado ese asunto porque aunque se lo planteamos, el caso terminó siendo desestimado en base a las funestas doctrinas de standing. Que cada día son más restrictivas. Que son más restrictivas, sí, pero fueron muy mal aplicadas en este caso en particular. Bien, de esas 50 cuerdas, en el 1996, la Compañía de Fomento Recreativo, bajo la gobernación de Pedro Rosselló, y presidiendo la Junta de Directores de Fomento Recreativo, la señora Olga Sagasti, se negocia un contrato con una compañía que se llamó Compañía Hotelera de Carolina. Quizás no estoy recordando... Desarrollos Hoteleros. Estamos al día. Correcto, muy bien. Gracias por recordármelo. Y entonces se comienza la negociación de ese contrato. El contrato lo prepara un bufete privado, si no recuerdo mal, el de McConnell. En inglés, esto no fue preparado por ninguna agencia del gobierno. Y quien estaba negociando el contrato y siendo asesor de ese contrato lo era el licenciado Pierluisi, que no recuerdo el nombre completo del licenciado Pierluisi, creo que él falleció ya. No es Jaime Luis, creo. Es que son varios. Son varios. Uno de ellos fue asesinado, desafortunadamente. Sí. No sé si fue... Casi seguro que es Jaime, pero que me perdone alguien si me equivoco de su nombre. La cosa es que, siendo asesor el licenciado Pierluisi, vamos a presumir que es Jaime, se hace una consulta al secretario de Justicia, que era el hermano mismo de Jaime Pierluisi, don Pedro Pierluisi, claro, que da una opinión favorable al otorgamiento del contrato. Y ahí hay un problema de conflicto de interés, porque el asesor de la Compañía de Fomento Recreativo es a su vez el hermano del secretario de Justicia. Y el secretario de Justicia dice que no hay ninguna objeción y que se puede otorgar el contrato por 99 años. Sin crearse una finca, sin existir una segregación, sencillamente un contrato privado redactado por un bufete que se envía, se firma ese contrato en el 1996, que es el que hasta nuestros días es el origen y causa de las resoluciones que vamos a hablar más adelante. Ese es el contrato, sin haber hecho un deslinde de zona marítimo terrestre, porque aunque se alegó que hubo un plano que deslinda, que tiene una línea, nunca fue un deslinde oficial con la aprobación del Departamento de Recursos Naturales. Y entonces, perdón, como quizás los que estén oyendo este podcast sepan, ¿verdad? Desde hace muchos años ya, yo creo más de 10 años, 13 por ahí, 13. Si usted va por esa área o usted ha escuchado, ¿verdad?, de que la playa, digamos, aledaña al Marriott, pues que hay un campamento y que ha habido un activismo muy protagónico, muy insistente de ciertos grupos, particularmente Playas para el Pueblo, Amigos del Mar, ¿verdad? Sí. Usted no puede abundar. Y entonces, un poco para ir simplificando, ¿qué argumentan ambas partes, ¿verdad?, sobre lo que usted está hablando? Desde ese entonces, y qué eventos importantes ha habido desde entonces en términos de victorias para uno y otro lado, si se puede. Sí, pues a partir del 1996 pues se puede también dividir en etapas, ¿verdad? En el 2005
ya el contrato ese otorgado. En el 2002, perdón, el próximo evento que debemos mencionar, se aprueba una resolución conjunta, la número 1 del 2002, mediante la cual se traspasan la titularidad de las 50 cuerdas que hemos mencionado al municipio de Carolina. Antes de esa resolución del 2002, el municipio venía en realidad de facto operándolo y encargándose del balneario porque estaba semi-abandonado por las agencias del gobierno central. En el 2005, luego de 1996, el contrato pasa de manos, pasa de arrendatarios. Y finalmente termina en manos de HR Properties, que es de la familia Ferrer, y ahí ya nos estamos acercando a nuestros días. En el 2005, HR Properties y CH Properties, que están vinculadas unas con otras, porque HR Properties traspasa a su vez a CH Properties, que es una corporación controlada por ellos. La empresa CH Properties, HR Properties, comienzan a rellenar, sin permiso de ARPE, que era la agencia que existía en aquel entonces, comienzan a rellenar las 5 cuerdas, se genera una controversia, se genera una desobediencia civil, y eso nos lleva hasta nuestros días. Lo que se generó en aquel entonces, se mantiene esa resistencia hasta hoy, es decir, 13 años. ¿Y era el parking multipiso que en parte era...? No, el multipiso ya estaba construido. Ya, okay. El relleno era para utilizarlo para parking, que se viene usando hasta ahora, aproximadamente una cuerda. Y salvo unos primeros pagos, CH Properties no ha hecho más ningún pago. Ahora mismo está usando gratuitamente ese terreno, que en realidad es público, sin pagarle al municipio de Carolina. Que eso generó, por cierto, un pleito entre el municipio y CH Properties. Eso era otra de mis preguntas. Entonces, ¿la posición del municipio en cuanto a este asunto coincide con las de los manifestantes en ese particular? Los manifestantes y las personas que queremos salvaguardar el carácter público aplaudimos la posición del municipio de Carolina, en el sentido de que recientemente decidió expropiar el contrato. El municipio de Carolina. El municipio de Carolina decidió expropiar el contrato. Sí. Coincide, las protestas en el 2005 coinciden con unos pleitos que se radicaron por varias agencias del gobierno de Puerto Rico, por el municipio de Carolina y por, llamémoslo, los sectores sociales y protestantes. De esos pleitos hubo un cambio según acontecían cambios en las administraciones centrales. Cuando llegó la próxima administración PNP, cambiaron de política pública totalmente, desistieron del pleito y llegaron a un acuerdo con la familia de Eduardo Ferrer. Padre e hijo. El padre falleció ya. Quien queda de la familia es Eduardo Ferrer, el hijo, licenciado Eduardo Ferrer. Pues bien, ese pleito del 2005, lo que planteamos era que el contrato era ilegal. Y estuvimos casi 10 años litigando, pero al final la empresa planteó la doctrina de standing que hemos hablado, y entonces no logramos que el tribunal adjudicara. Y para los que no sean abogados, eso lo que significa no es que le dieron la razón, ¿verdad? En los méritos, no es que dijeron, mira, esos terrenos se pueden utilizar para estos fines comerciales y para lo que sea, porque el contrato es válido, sino que dijeron, mira, las personas que están reclamando, es decir, ustedes, sus clientes, pues no pueden llevar este pleito, porque por distintas razones no tienen vela en ese entierro. Sí, la doctrina de standing, como tú bien, es decir, una persona tiene legitimación activa o no, es una forma de los tribunales, y muchas veces arbitrariamente decir tú puedes o tú no puedes hacer ese reclamo porque te afecta o no te afecta.
Así, esto es muy importante señalarlo porque la empresa y algunas agencias adrede manipulan esto y dicen que sí hubo una adjudicación del contrato. El contrato nunca se ha adjudicado. Siempre se han hecho planteamientos de que es nulo e insistimos, de hecho, de que es nulo. Y en última instancia, su fundamento es que los terrenos, que estos terrenos, objeto del contrato, son bienes de dominio público y por tanto no... Ese es uno de los fundamentos. Claro. En el pleito hicimos varios señalamientos. Uno de ellos es que por su naturaleza y su destino es un bien de dominio público que no puede entonces enajenarse o alterarse por 99 años. Que conforme a nuestro Código Civil, hasta el día de hoy, me corrijo, ¿no? ¿Verdad? Eso, para explicarle un poquito a la gente que no sean abogados, los bienes de dominio público, pues, son eso mismo. No son susceptibles de... Están para el disfrute del público, como es las playas, el océano y el aire y las aguas de los ríos. También hicimos otros señalamientos de que no se había preparado un estudio ambiental antes de otorgar ese contrato de 99 años, el cual sin duda va a tener o tendría unos impactos ambientales severos. Bien, entonces... ¿Y en qué etapa se encuentra el pleito? Bien, entonces en un momento dado se origina otro pleito que es una demanda del municipio de Carolina contra CH Properties porque ésta no le ha pagado los cánones. Y ese pleito está pendiente. El otro aspecto muy importante es que el Departamento de Recursos Naturales hizo un deslinde oficial en el predio y determinó que gran parte de él es precisamente zona marítimo terrestre, lo cual confirma los señalamientos que hemos estado haciendo durante años de que en efecto eso es un bien de dominio público, no solamente por destino, por la escritura del 65 y cómo se originó todo ese terreno, sino por su naturaleza física, que es bien de dominio público. ¿Y el Tribunal Supremo no se ha expresado en los méritos sobre estas controversias aún? No, ha llegado otros asuntos, pero no ha atendido lo del en certiorari, no ha atendido asuntos relacionados con este caso. Tiene ante sí ahora mismo un issue relacionado a lo del deslinde, un certiorari, una moción de reconsideración, porque en una primera etapa lo denegó. Entonces, el otro aspecto muy importante que ha pasado es lo de la expropiación. El municipio por fin se decidió, ok, voy a expropiar el contrato de arrendamiento y se puede en Puerto Rico expropiar contratos. Ese procedimiento inició hace como 2 años. Intentamos intervenir, pero no se nos concedió, es decir, a los sectores comunales y vecinales que están defendiendo el carácter público de esas 5 cuerdas. Y el Tribunal de Primera Instancia, que es el que maneja los asuntos de expropiación, emitió una sentencia denegando una desestimación que presentó CH Properties. Ellos alegaron que era contrario a la resolución del 2002, que el municipio estaba incumpliendo unos compromisos y unos contratos. La jueza denegó todo eso y dijo, vamos a seguir adelante con la expropiación. Se señala una vista para la cuantía de los daños, pero la cuantía de la expropiación. Como es normal en todos los casos de expropiación, que hay litigación de cuánto el Estado deposita y cuánto el propietario entiende que se le debe hacer. Sí, de cuánto es la justa compensación. El municipio presentó una moción también para que CH Properties le entregara la propiedad porque físicamente la está ocupando. Y eso acelera las gestiones y conexiones políticas de CH Properties, para que entonces, lo que no podía lograr en el tribunal, trata entonces ahora de insertarse y lograrlo a través de la legislatura. A través de la legislatura. Y ahí es que estamos en este momento. Okay. Nítido. Y ahora llegamos entonces a la resolución
conjunta del Senado 94, que como mencioné antes, fue aprobada la semana pasada. Los que escuchan el programa, sí, la semana pasada. Y ahora estamos en espera a que va a pasar al Senado, a ver si el Senado concurre o no con las enmiendas que hubo en Cámara. Y ahora, explíquenos entonces de qué se trata esta resolución. Como ya he dicho que el municipio inició... Radicada por el senador Eric Correa. Correcto. Como ya les dije que el municipio inició la expropiación de las 5 cuerdas, entonces el primer paso en esta saga, en este capítulo... En esta batalla de la gran guerra que en este capítulo es que el senador Eric Correa Rivera presenta un proyecto de resolución conjunta que en esencia buscaba tratar de obligar al municipio de Carolina obligar al municipio a no continuar con la expropiación y otros detalles más, una resolución muy cruda. Y eso estuvo durmiendo por un tiempo. Todo el mundo pensó que realmente no iba a progresar, pero surge que en el 2017 el senador Miguel Romero, presidente de la Comisión de Gobierno. De la Comisión de Gobierno del Senado. Emitió, luego de una sesión ejecutiva de esa Comisión de Gobierno, es decir, sin vistas públicas, rindió un informe positivo, que es otra cosa que decir, que recomendó que se aprobara una versión en el Senado de esa resolución conjunta, que en esencia lo que dice es que en el 2002 se traspasaron esos terrenos al municipio y que el municipio tiene un deber de cumplir con las condiciones, y una de las condiciones es que había que cumplirse con los contratos debidamente otorgados, entre comillas. Y entonces le amenaza, la resolución conjunta amenaza con quitarle la propiedad de todo el balneario del municipio si no cumple con esas condiciones de la resolución del 2002. Y lo importante de la resolución es que dice, y por consecuencia, cumplir con la resolución del 2002 es honrar el contrato. ¿Y cuál contrato? Pues el contrato de las 5 cuerdas, aun cuando ese issue de la resolución del 2002 y todo el contrato está sometido a los tribunales. Sí, un asunto de separación de poderes para empezar, entre muchas otras cosas. Correcto. Pero aquí, por eso es que esta es una legislación de encargo. Una legislación de encargo es que está hecha para un panita, para un interés, para una compañía. Y aquí el nombre de la compañía es CH Properties. ¿Okay? De hecho, el senador Romero admitió que él o su campaña había recibido donaciones políticas, tanto del representante legal de CH Properties, que es Pedro Rosario Ordaz, y de CH Properties como tal. O sea, que hay una admisión de donaciones políticas, y la deducción entonces, y la gran pregunta es cómo es que Romero hace este informe positivo tan súbitamente y tan convenientemente para los intereses de CH Properties. Eso genera, de hecho, una querella que está pendiente de un representante. Quería comentar que el representante Ángel Matos del Partido Popular llegó a presentar una querella y se hicieron esas imputaciones públicas. Pero entonces ese asunto se aprueba rápidamente en el Senado y luego, ¿verdad? Digamos, por lo menos lo vemos más en los medios de comunicación. El asunto coge cierta notoriedad y algunos pensamos que a raíz de aunque no le quitamos el ojo de encima y estuvimos muy pendientes, que a raíz de todo digamos, dilema que había surgido, que el trato en la Cámara iba a ser... que no iba a ser quizá tan súbito, y incluso el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jorge Navarro, dijo rápido que él iba a hacer vistas públicas sobre el asunto y que esto se iba a atender con seriedad. ¿Qué sucedió? Sí, bueno, todo fue un engaño. Y puedo decir públicamente que en una ocasión que fuimos a reunirnos con la directora ejecutiva de la Comisión de Gobierno de la Cámara, estaba en el área el presidente de la Cámara, Johnny Méndez,
Y personalmente me le acerqué y le solicité que se celebraran vistas públicas, que esto era un asunto muy importante y que para ser consistente con la defensa del corredor ecológico del noreste, que le ha hecho expresiones, pues igualmente aquí este asunto tenía que ser tratado en forma similar. Todo eso cayó en oídos sordos, porque un buen día, al igual que Romero, pues entonces Georgie Navarro rindió un informe positivo y bajó al floor de la Cámara y se aprobó hace poco, una versión un poco distinta a la del Senado. Así fue, y nosotros, esto no se anunció, ¿verdad? Y nosotros las minorías no nos enteramos con mucha antelación de qué medidas se van a aprobar, eso lo sabe la mayoría únicamente, hasta poco antes, e incluso ese día que había sesión no estaba en el primer calendario y no fue hasta el final, ya más adentrada a la tarde, cuando se decide incluir esta medida. Y entonces se hace, pero se aprueba a viva voz, que es, digamos, el trámite ordinario que utilizan mucho allí, pero al final del día se pasa, ¿verdad? Se lleva a votación final y cada legislador o legisladora pues emite su voto de manera electrónica. Cosa que, no por pasó alguna en esta razón, ocasión, que desconocemos. no sabemos si por la presión, allí llegó gente a oponerse, no sabemos si por dilemas internos del Partido Nuevo Progresista, la realidad, no sabemos si faltaban los votos, eso tendríamos que especular. Pero ese día se optó por no llevar la votación final. Cosa que sucedió, de todas formas, en la próxima sesión, ya sin discusión, porque ya se había discutido, pero se lleva a votación final y entonces se aprueba en Cámara la medida con ciertas enmiendas. Y en eso estamos actualmente. Y sobre esas enmiendas que se le hicieron a este proyecto, a esta resolución en la Cámara, ¿hay alguna enmienda sustancial que debamos...? La única diferencia fundamental entre la del Senado y la Cámara, entiendo yo, es que la del Senado amenaza con que si el municipio no se alinea, no cumple con básicamente cumplir con el contrato, pues entonces puede perder la titularidad de todo el balneario, que son las 50 cuerdas que he mencionado, mientras la de la Cámara limita esa amenaza de pérdida de titularidad a las 5 cuerdas que están en juego aquí. Y entonces hay que aclarar que, de nuevo, dado que hay unas ciertas diferencias, pues entonces la medida tendría que regresar al Senado para que el Senado decida si va a concurrir con dichas enmiendas, si va a llamar un comité de conferencia, ¿verdad? Entonces, una vez eso suceda y lo apruebe el Senado, entonces es que pasaría al último paso, que sería la firma del gobernador. La firma del gobernador, y ahí es que hay que señalar en ese contexto que el señor Eduardo Ferrer, hijo, el licenciado Eduardo Ferrer, fue integrante de la comisión de finanzas de la campaña del señor gobernador. Y pues obviamente tenemos el temor fundado de que esas conexiones y esa cercanía lleve al señor gobernador a firmar esta resolución que es muy mala. Aún así vamos a insistir, estamos haciendo solicitudes para que el gobernador no firme esta medida. Ahora, yo creo que vale la pena detenernos en medio de tantas resoluciones y contratos y no perder de vista de qué es lo fundamental. Y ahí va a terminar, aquí. Exacto. Ahí lo fundamental aquí es si la legislatura va a endosar una solución jurídica que conlleva la privatización de estas 5 cuerdas y la pérdida de uso y disfrute por el público. Ese es el corazón de este problema. No importa que le demos número de resolución del 2002, del 2018. Ese es el corazón de este asunto y por lo cual nos motiva y que entendemos que el público debe motivarse igual para dejarse sentir. Por la importancia del acceso público a nuestras costas y nuestras playas, además de que es importante también tomar como ejemplo lo que ha pasado en las diferentes costas alrededor de todo Puerto Rico, sobre todo después del huracán María, que yo, por ejemplo, pasé por Rincón y hay toda
una línea de construcciones que se han derrumbado y están dentro del mar, que pues es un problema también. Sí, por eso es que un grupo de científicos de todas las tendencias políticas suscribieron una carta que me gustaría hacérsela llegar a ustedes, con mucho gusto. En la cual indica, solicita que no se construya ninguna otra estructura en el balneario de Carolina, porque no solamente hay un issue, ¿verdad?, de protección ambiental y uso público, sino hay un asunto de seguridad por el aumento del nivel del mar. Y es un problema en Puerto Rico que, aunque en teoría las playas y el acceso a ellas sea de dominio público y hay una servidumbre, es decir, unos derechos de paso para la ciudadanía, pues en ocasiones uno ve una ristra de edificaciones en la costa que impiden eso, ya sea en Dorado, ya sea en Río Grande, o lo que está, y a veces la única forma de llegar es por helicóptero, y entonces eso pues tenemos que impedirlo, y en ese sentido pues agradecemos no solo las manifestaciones, sino las gestiones que hace diariamente y por año el licenciado Sade, porque en última instancia, como dicen, es una cuestión de acceso a los bienes que nos pertenecen al pueblo de Puerto Rico, y que debería ser así, porque hay cosas que no deberían estar sujetas, ¿verdad?, a la enajenación para el beneficio de unas personas, de unos pocos que aunque tengan derecho a incurrir en ciertas actividades económicas. Sí, yo creo que no es esta una labor de ninguna persona en particular ni de ningún profesional en particular. Aquí realmente ha habido una trayectoria de dedicación y de resistencia desde el 2005. Son 13 años. Y eso es lo que hasta ahora se ha mantenido. Y yo creo que va a ser la parte principal de una ecuación de protección. Y no debemos olvidar el contexto en que está nuestro país. Aquí se están decidiendo cosas increíbles sobre la Ley 80, sobre pérdida de derechos laborales. Sobre educación y nuestras escuelas públicas. Nuestras escuelas, nuestros recursos naturales. O sea, recuerden que aquí pusieron aicacos y otras reservas naturales y están todavía electrónicamente en una página de Fomento, de la compañía de Fomento, anunciándolas como Open for Business, o sea, abierto a desarrollo. Así es que estamos experimentando una crudeza en las decisiones que es sorprendente, y esto de estas resoluciones es una más, pero no son las únicas, ni inclusive ni de las peores. Sí, pues licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, antes de irnos, hay que hablar del tema obligado del momento, que es el Mundial de Fútbol. Oye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, un saludo a Jorge, que las veces que se ha escuchado el episodio está rompiendo el récord en Radio Independencia. No sé cómo sentirme al respecto, porque estoy bien pompeado y después digo, diablo, mano, es que la gente está harta de política. Vamos a tener que abrir un podcast de deporte. Y yo pensé que me venías a hablar de Cristiano Ronaldo y ya estaba encojonado. Eso todavía faltan como 3 puntos antes. ¿Qué te pareció la primera semana del Mundial? Interesante. Ha estado interesante. Rusia, el equipo goleador del Mundial hasta el momento. Hasta este momento lleva 8 goles. ¿Y cuánto? ¿1 en contra le hicieron o no? 0, no me acuerdo. Esto es martes por la noche. Fue 1 o 3-0. O 3-0. No sé. Es que como lleva 8 goles. No hemos tenido la oportunidad de ver el Mundial como desearíamos. Sí, mano, qué chavienda. Sí. Me enfogona el horario porque... Sí, es malísimo. O que estamos todos viejos. Los días es igual. Es como 8-11-2. Bueno, sí. Sí, más o menos eso, claro. No sé a qué horas hay en Rusia. Debe ser, qué sé yo, a lo mejor es 12-3 y una cosa así. Bueno, ha estado interesante, ha estado bueno. Creo que ha habido un par de sorpresas. Pero para mí la más importante, México, Alemania. México 1, Alemania 0. Sí, yo creo que para el planeta entero. Un saludito a Ángel Negrón, compañero de la oficina, que roncó. Mira, hay que irle siempre... Yo quiero que sea el domingo para ver a Alemania, Cuba, Barrera. Se la montamos. Se la vamos a montársela porque yo sé que... él como... Además, pero es que él, como todos nosotros, ¿verdad? Pues le va a Latinoamérica completa. Ese es más o menos el estándar. Y tendrá uno que otro equipo favorito. Pero
es que él está harto de fútbol picante y de los comentaristas mexicanos de ESPN, que muchos de ellos son americanos, ¿verdad? De origen mexicano. Y hay que admitir que son También un poco... hay un consenso, sí, con el odio a los comentaristas mexicanos. Es que hay que... Sí, nada de cero xenofobia en este programa, y sobre todo con nuestros hermanitos latinoamericanos. Pero qué pesado a veces a favor y qué seco a favor de México. Pero entonces él le iba, por supuesto, a Alemania y nosotros, ¿cómo va a ser? ¡Qué puerco! Tienes que irle a México. Y él decía que no había forma, así que... No, yo quiero que sea el domingo, el Día de Padres, va a estar brutal. Y nosotros, está bien, ya tranquilo, no pasa nada. Y 1-0 a Sí. favor de México, 0 de Alemania. Hay que darle props a Adriana, que fue la única que de verdad lo dijo con convicción. ¡Yo le voy a Me México! puse mi camisa Sí, de México. yo no sé si tú pensabas que iba a ganar, pero yo lo no pensaba que iba a ganar, pero pensaba, no tengo nada que perder. Por eso te ¿sabes tiraste... qué puedo pasar? Sí, lo mismo que hiciste con Cleveland, pero con Cleveland te salió por la culata y pues, Y cogiste que una pelea. Vamos a seguir hablando del pasado. Pero estuvo nítido. Lo otro que hay que mencionar, por supuesto... El empate de Brasil. No, Miguel, pero no, primero lo primero. ¿Qué? Primero el desempeño de CR7, el portugués Cristiano Ronaldo. En lo que ha sido para mí el partido el más que yo esperaba. El partido entre Portugal y España. Es que yo no puedo hablar porque no lo he visto todo, pero fue un buen partido. Yo vi la repetición y, claro, ya sabía lo que había sucedido. Pero es un animal, metió 3 goles, 3 golazos. Un gol primero de penal, después otro para Bueno, gol. el segundo fue como... el portero ahí se medio Sí, se le... hizo una porquería. Sí. Y después hizo un gol a balón parado, pero ¿sabes? Fue una genialidad. Y empató con Fue España. bello, fue un gol bello. Fue bello. Tan bello como Cristiano Ronaldo. Y dale con lo mismo, sí. Y me han jodido con los abdominales de Ronaldo. Yo vi la foto que pusiste en el Instagram de nosotros. Pero la verdad es que tengo todo el respeto del mundo. ¿Qué se va a decir? Entonces, lo peor de toda esa situación, porque yo no tengo a mí me gusta Portugal. ¿Cuál situación? El gran desempeño de Ronaldo. Ha sido El pobre primer partido que tuvo Argentina. Yo no lo vi. No quiero ni hablar. Yo Y, no lo y para pude. colmo Messi, tengo que admitirlo, que para mí es el mejor del mundo y Ronaldo cada vez lo veo mejor. Pero para colmo, ¿verdad? Le tapan un penal, pero no lo falló. Lo tapó una patadita ahí que le parecía que la podía dar yo. Sí. Tuvo una jugada al final a balón parado. O sea, pero más allá de Messi, Argentina luce mal. Lo mismo antes de 2010. Una Messi dependencia brutal, pero que no solo... Porque Portugal dependió de Cristiano, pero no podían generar jugadas colectivas. Era una cosa Yo no la dolorosa en la Argentina. Espérate, Así ¿contra que... quién perdió Argentina? Islandia, Ah. que no perdió, Perdón, fue un empató. empate que, y Perdón. recordarán que nuestro experto en fútbol en el programa anterior vaticinó que Argentina no iba a pasar de la fase de grupos y le dio mucho props a Islandia. Islandia es la cenicienta y ha tenido gran desempeño, tiene 300,000 personas aproximadamente, o sea que no hay excusa, gente. Y tuvo un gran desempeño. Yo no sigo pensando, ¿verdad?, que va a pasar Argentina y que no va a pasar Islandia, pero ciertamente fue un inicio decepcionante para Argentina. Uruguay. Yo no pude ver ni Argentina ni el juego de Uruguay. ¿Cómo tú viste el Uruguay? Que sí, yo creo que vi el Uruguay. ¿Y cómo lució Uruguay? Ganó, ¿Qué tal? no recuerdo, francamente ni recuerdo. Ha habido tantos Fue juegos. 1-0. Sí, y nada, sí, me acuerdo. El Luisito Suárez, lo recuerdo haberlo compartido en las redes, distintas cosas. Pero por supuesto, el juego que más me gocé, o la gran sorpresa del Mundial, la mencionamos ya, la derrota de Alemania, el campeón del mundo frente a México. Y vamos a escucharle esa victoria por mucho tiempo en ESPN. No, pero estuvo bueno. Y México, la primera mitad del partido lució Brutal. Incluso tuvieron Brutal. 2 o 3 oportunidades que desperdiciaron y no pudieron definir, pero no fue A veces los resultados en el fútbol engañan. Por ejemplo, Argentina empató 1-1, pero además de que era contra Islandia, no Igual cuajaron, que fue el de- medio desastroso. Brasil, en cambio, empató a 1 con Suiza. Sí. Pero un juego muy distinto, porque el que vio el juego se dio cuenta de los padres, ¿sabes? Fácilmente se pudo haber acabado 3-1 o algo, que vamos, es un empate, pero Brasil estaba luciendo mucho mejor, aunque pues, después no pudo generar demasiadas jugadas de gol, pero no es definitivamente no hay la misma preocupación, o no debe haberla,
para Brasil que para Argentina. Predicciones, ¿se te jodieron los brackets con lo que pasó? Yo no sé, yo no lo tengo muy claro todavía. ¿Tú lo tienes claro? Lo que pasa mi es que... final era... Bueno, mi final en mi bracket es España-Brasil. Bueno, todo se complica, pero claro, como todavía en esta etapa, en el momento en que estamos grabando, todavía no ha habido... Nadie ha jugado más de un partido. Colombia perdió también, Sí. tarjeta roja. Dolorosa. Y como todavía no ha habido más de un partido, las posiciones no se han definido, es muy preliminar, pero no hay duda de que hay unas cosas que ya hay unas tendencias. Por ejemplo, bueno, Rusia sí ha jugado 2 partidos, ha metido un fracatán de goles, por lo que el que puso a Egipto a entrar fácilmente sobre Rusia o a Rusia escocotarse en ese grupo... Que no fuimos nosotros dos. Que no fuimos nosotros dos. Saluditos, Jorge. Pues la tiene difícil porque Rusia ya tiene 6 puntos, pero ya clasificó a la próxima ronda. Y así que esa está complicada. Y hay otra, por ejemplo, Jorge no puso a Portugal, ¿verdad? Y entonces, no recuerdo. y puso, o perdió Marruecos. O sea, hubo unas cosas ahí que ciertamente descuadran, pero... Ya entré el autogol de Marruecos. Ah, Eso fue otro doloroso. Doloroso. Yo creo que eso ha sido lo más que me he sufrido en lo que Fíjate, va de mundial. bueno, en verdad, aparte de lo de Messi, por otras razones, el peruano, muchacho Perú, que no ha entrado a una copa desde hace como Tampoco 30 pude años, ver el de Perú. falló un penal, y fuera el juego luego del de Argentina, y falló un penal que la mandó a la 5ª fila, bueno, la mandó al carajo, y ese muchacho destruido, todos los compañeros se le acercaron, o sea, él tenía que estar llorando a cántaros, y se le acercaron para que saliera en halftime. Y, mano, yo lo único que le hubiera hecho es, tranquilo, caballo, que el mejor jugador del planeta falló uno hace como una hora antes. Pero es bonito porque se vio como se vive la pasión de ese juego como ningún otro. Así que, nada, seguiremos. Todo nítido. ¿Estás de acuerdo conmigo en que es lo mejor de lo mejor de lo mejor? ¿Qué? El Messi, ¿no? fútbol. No Messi, el mundial. Es ¿Y tú mentira, querías...? yo no estoy chavando contigo, no tengo que ir con Messi. Yo, de verdad, yo no sé, yo no soy una experta en fútbol, pero creo que sí, Messi es el mejor jugador en el presente de fútbol en el mundo. Antes de irnos, ¿quieres revisar alguna...? Ya tus predicciones están ahí, pero ¿quieres sacar a alguien, meter a alguien? ¿Te arrepientes? No, yo sigo firme con mis predicciones. Colombia me está doliendo, no sé qué pase. ¿Y cómo afecta esta roja al jugador colombiano? O sea, Pues, no puede jugar el próximo partido. Casi seguro de que no puede. Se perdió este juego por completo y dejó Y el próximo no puede jugar. Dejó a Colombia cojo con 10 todo el partido desde el inicio. Fue una mano apestosa. A mí me gustó, al menos me gusta, no sé qué pasa con los cruces, porque no sé cómo vaya a afectar lo que ha pasado hasta el momento. Muy temprano. Es muy temprano, pero me gustó cómo vi al equipo de España, que lo tengo en la final, y me preocupé un poquito cuando habían votado al dirigente 1 o 2 días antes de que comenzara el Mundial. Y estaba un poquito preocupada, pero me gustó lo que vi con el equipo de España, a pesar de que el juego se acabó empate con Portugal. Por una genialidad porque Cristiano Ronaldo... Pues, ¿qué vamos a hacer? Pero me gustó el desempeño de España y me gustó también lo que vi de Brasil, así que estoy... Francia ganó, pero ganó de un poco con mucha dificultad. O sea, que ha sido interesante. Pues entonces, por ahí vienen, ya cuando esto salga, habrán jugado Marruecos, Portugal, España e Irán, Uruguay y Arabia Saudí, que yo creo que ahí pues la gente, por lo menos los favoritos, deberían estar bastante claros, aunque Jorge ponía Marruecos sobre Portugal. Y todo el mundo ponía Alemania sobre México, así que todo es posible. Pues, y el jueves juega Argentina versus Croacia. Eso es un juegazo y es un juego importante. A las 2. Ese es el juego. Sí, nos lo perderemos. Pero así mismo es dolor. Pero... ¿Qué otro juego? Diablo, pero Argentina-Croacia. Ese, por ahora... No, y digo, hay interesantes. Por ahí viene Brasil-Costa Rica, ¿verdad? Un duelo latinoamericano. Después está Alemania-Suecia más adelante. Eso es una mezcla de sentimientos porque Brasil está en mi final y no quiero que pierda, pero contra Costa Rica... difícil. Los ticos. Pero ese juego de Argentina y Croacia me asusta. Porque un empate y... Deberías asustarte, Andrés. Nada, voy a Argentina. No voy a... Si los puse me tengo que ir a todas. Se me hace difícil, sobre todo por la manera en que jugaron, pero... Bueno, todo el mundo puede tener un mal partido también. Vamos a pensar que fue eso. Claro que sí. Bueno, pues eso es todo por ahí. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vemos, corillo.
Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente al licenciado Pedro Sade por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.